parió sola, en una choza de barro, entre enemigos que no entendía, con los labios partidos y la espalda doblada sobre un suelo que ni siquiera era suyo. La sangre, tibia y lenta, manchó la manta que apenas la cubría. La criatura lloró con fuerza, y ella no. No había nadie para cortar el cordón, nadie que la llamara por su nombre, solo el eco del viento y el crujido del techo que amenazaba con caer. Isadora, así se llamaba antes de ser viuda de un hombre que no volvió, antes de ser llevada como prisionera por los que su pueblo llamaba salvajes, antes de que el invierno la hiciera olvidar el color del cielo. Cuando todo terminó, cuando su pecho ya no ardía y el bebé dormía sobre su vientre como un punado de sol, lo vio. Él estaba allí, el apache, silencioso, en la puerta, observando. Ella no lo llamó, él no se acercó. Solo dejó junto a la entrada un pequeño cuenco de madera y se fue. Esa noche, la mujer que alguna vez fue señora de un capitán, acurrucó a su hijo entre mantas viejas y entendió que aquel niño no pertenecía a un solo mundo, sino a dos sangres, a dos cueras, a dos soledades. Y nadie sabía que ese niño estaba destinado a cambiar el destino de ambos pueblos, empezando por el de su madre. Isadora tenía 24 años cuando lo perdió todo. Nació en una casa de mármol y candelabros, donde las mujeres no levantaban la voz y los hombres no pedían permiso. Era hija única, educada entre monjas y partituras, criada para bordar silencios y caminar sin hacer ruido. A los 23, su padre la casó con el capitán Luis de la Peña, un joven oficial con cara de estatua y una ambición que no cabía en sus botas. Se casaron en primavera, con música y soldados alineados frente a la iglesia. Aún conservaba la imagen su madre llorando en silencio, su padre con el queno alto, y Luis, tan orgulloso como ausente. Vivieron juntos apenas 5 meses, y ni siquiera todos. La mayoría fueron cartas. Luis estaba en Campana al norte, pacificando la frontera. Decía. Ella se quedó en la hacienda familiar, escribiéndole cartas que nunca supo si él leía, hasta que llegó la noticia. Una emboscada, un cuerpo que no se recuperó, un nombre entre los muertos, y una viuda sin cadáver ni entierro. No lloró de inmediato, tampoco gritó. Solo sintió que algo dentro de ella se desconectaba, como si el alma no supiera qué hacer con tanto silencio. Pero el golpe verdadero vino después. ¿Estás embarazada?, le preguntó su suegra con el rostro de mármol. Ella asintió, apenas. La respuesta fue una bofetada y una maleta en la puerta. No vas a parir en esta casa, el hijo de la desgracia. Intentó volver con sus padres, pero su madre había enfermado. Y su padre ya no era el mismo hombre que la había entregado con orgullo. Una viuda joven con un hijo a medio formar no es buena señal para la familia, Isadora. Pasó semanas de pensión en pensión, cargando con su vientre y su vergüenza, hasta que un antiguo amigo de Luis le ofreció ayuda, un comerciante que había servido bajo su mando. Te llevaré al norte, hay una familia buena allá, te cuidarán. Ella aceptó, no porque confiara, sino porque ya no tenía elección. Y fue así como, una noche sin luna, subió a un carro cubierto de lonas y se dejó llevar, sin saber que la estaban vendiendo, como se vende el grano, como se venden las promesas rotas. El camino fue largo, más por el miedo que por la distancia. Durante 2 días, nadie le habló. El comerciante evitaba su mirada. Los otros hombres ni siquiera preguntaban su nombre. Solo hablaban entre dientes, en voz baja,
como si ella no estuviera allí. La primera noche durmió sobre costales, con el vientre acurrucado entre los brazos. La segunda noche, despertó con un ruido seco, el carro se había detenido. Escucho voces, no eran en español. Un grito, un disparo, un relincho de caballo. Y luego, el silencio. Isadora se encogió en la oscuridad, temblando. El toldo fue arrancado. Una mano la agarró del brazo, y una luz tenue, una antorcha quizás, le reveló un rostro pintado, con ojos oscuros e inexpresivos. No gritó, inútilmente. No sabía a quién se lo gritaba. Ni siquiera sabía qué era lo que más temía. La arrastraron fuera. El suelo estaba frío, cubierto de hojas húmedas. En la penumbra vio cuerpos, hombres. Uno de ellos era el comerciante. El aqueo de rodillas. Espero el golpe. Espero la muerte. Pero no luego. Uno de los guerreros dijo algo, apuntando hacia su vientre. Los demás asintieron. Y luego, oscuridad. Cuando abrió los ojos, estaba sola en una choza tosca, con paredes de corteza y teco de ramas. El olor era extraño humo, pieles secas, tierra mojada. Intentó levantarse. Las piernas no le respondían. Gritó. Nadie vino. Gritó otra vez, y entonces lo vio. El Apache. No el que la había arrastrado. Otro, más joven, más alto, con ojos que no parecían mirar, sino observar, sin armas, sin amenaza. Solo estaba allí, mirándola como se mira a un animal herido. Él retrocedió hasta la pared. Se encogió, cubriéndose el pecho con los brazos. ¿Quién eres? ¿Qué me van a hacer? Silencio. Él no respondió, ni una palabra. Solo le dejó una manta junto al jergón y salió. Y así comenzó su exilio. El tercer día, volvió a verlo. Entró sin anunciarse, con los pies descalzos y una rama de ciprés en la mano. Dejó la rama cerca del fuego y se quedó observándola, con esa quietud que no era amenaza, pero tampoco consuelo. Isadora ya no gritaba, ya no pedía nada. Había aprendido que las palabras no atravesaban esas paredes, y que él no entendía el idioma de su miedo. A veces pensaba que estaba sorda, o muda, o muerta. El hombre siempre el mismo venía cada mañana. Traía algo, un cuenco con caldo, una manta nueva, unas bayas secas. Nunca hablaba, solo dejaba los objetos sobre una piedra plana cerca de la puerta, y se sentaba, a distancia, ni lejos ni cerca, justo en ese lugar donde se podía compartir el silencio sin herirse. Un atardecer, Isadora se arrastró hasta la entrada. El viento cortaba la piel, pero necesitaba sentir que el mundo no se acababa en esas paredes. Ella estaba allí, sentado, talando algo en un trozo de madera. Ella no dijo nada, tampoco él. Pasaron minutos, quizás horas, hasta que él extendió la mano y le ofreció lo que había talado. Era un ave, de alas abiertas, tosca, pero precisa. Isadora no la tomó. Lo miró con desconfianza, y él solo la dejó en el suelo, sobre un lecho de hojas secas. Ella la recogió, no por agradecimiento, sino porque era la primera cosa que alguien le había dado sin esperar nada a cambio. Esa noche, por primera vez, durmió sin Flora. El frío comenzó a apretar. La choza, que ya era precaria, se convirtió en una trampa de escarcha. Isadora se despertaba con las manos entumecidas, los labios agrietados y una tos seca que le raspaba la garganta. Una mañana, intentó salir a buscar leña. Dio 3 pasos fuera de la cabana y cayó. La nieve le cubría hasta las rodillas, y cada inhalación era una agulla en los pulmones. Cuando abrió los ojos,
Estaba de nuevo en su yergón, envuelta en pieles, con un cuenco humeante junto a la cabeza. Él estaba allí, sentado, mirándola con el ceño fruncido, como si no entendiera por qué una mujer embarazada saldría sola al bosque. Él giró el rostro. No quería su lástima, ni su cuidado, ni nada que viniera de alguien que no podía hablar su idioma. Pero esa noche, cuando el viento aulaba como un animal perdido, lo vio entrar con un puñado de ramas secas. Las colocó junto al fuego, las ordenó con precisión, y sopló hasta que la llama volvió a nacer. Isadora lo observó desde su rincón, en silencio. Luego, él se quitó una tira de cuero del cinturón, la colocó junto al fuego. Sobre ella puso una piedra redonda. Él la frunció el ceño, él señaló la piedra, luego sus pies, y entonces entendió calor. Lo vio moverse con lentitud, como si cada gesto estuviera calculado para no asustarla. No la tocaba, no cruzaba la línea invisible que él había marcado, pero estaba presente. Por primera vez en semanas, Isadora habló, una palabra, un susurro. «Gracias». Él levantó la vista. No entendió, pero algo en su mirada cambió. No fue ternura, tampoco compasión. Fue reconocimiento, como si, al fin, ambos habitaran el mismo silencio. Esa madrugada, el frío calaba hasta dentro de los huesos. Isadora no dormía. El dolor de espalda, el peso del vientre, la soledad todo conspiraba para mantenerla despierta. El fuego se había consumido hasta quedar en brasas apagadas. Entonces escuchó pasos, no de animal, humanos, firmes, con ritmo. La puerta se abrió sin ruido. Nahuel entró cargando un cubo de madera humeante. Del interior se elevaba el aroma amargo de raíces hervidas. No notó que ella estaba despierta. Se arrodilló junto al fuego, removió las brasas con cuidado y colocó la ola encima. Sus manos se movían con seguridad, como si repitiera una rutina aprendida desde niño. Sacó de su cinturón un pequeño saco de tela, y de allí unas joyas secas. Las desmenuzó con los dedos sobre el agua. Isadora lo observaba desde el rincón, sin moverse. Él no hablaba, solo soplaba el fuego, como si el humo pudiera espantar el dolor. Entonces él habló. Su voz era baja, ronca. «¿Qué es eso?» Él alzó la vista, sorprendido. Sus ojos se encontraron en la penumbra. Pero él no respondió. Solo miró la ola, luego a ella, y se tocó el pecho, luego el vientre, después el corazón. No necesitaban más palabras. Ella asintió. Él se levantó, dejó la ola junto a su yergón, y volvió a salir, sin una palabra, sin un gesto de más. Esa noche, Isadora bebió el líquido amargo. No sabía si era medicina o consuelo, pero por primera vez, su cuerpo dejó de temblar, y al cerrar los ojos, sonó con algo que no era guerra, sino calma. El invierno no se fue, solo se volvió más silencioso, y en ese silencio, algo cambió. Isadora ya no contaba los días, solo los sonidos. El crujido de la nieve bajo los pasos de Nahuel, el silbido breve cuando avivaba el fuego, el murmullo del agua hervida, el chasquido de las ramas cuando se partían en dos. No hablaban, pero se entendían. Una mañana, él le tendió un cuchillo, no en gesto de amenaza, sino de instrucción. Le señaló una raíz, le mostró cómo cortarla en tiras, cómo colgarla sobre el humo para secarla. Él lo observó, repitió los movimientos, torpes al principio, firmes después. Más tarde, él le mostró cómo trenzar fibras secas para reforzar las paredes. Él la aprendió. Y por la noche,
Él le dejó una piedra redonda caliente junto a los pies antes de dormir. Ella no dijo gracias, pero tampoco hizo falta. Esa rutina se volvió un idioma. Una noche, al remover unas mantas para limpiar el rincón donde dormía, encontró un bulto de cuero atado con cordel. Lo abrió. Dentro, algo que no esperaba, un retazo de tela azul oscuro, manchado. Un botón dorado. Una insignia metálica con el escudo del ejército mexicano. Su corazón se detuvo. Reconocía esa tela, ese símbolo, esa sangre. Luis, susurró, como si el nombre pudiera responder. Las manos le temblaban, el pecho ardía. Corrió hacia la puerta. El viento le golpeó el rostro, pero no le importó. Nahuel estaba afuera, talando madera bajo la luna. ¿Dónde lo conseguiste? Gritó. El tono de su voz quebró la quietud del bosque. Él se levantó, sorprendido. No entendió. Ella agitó la tela frente a él. Esto es tuyo. Tú lo mataste. Él no respondió, no retrocedió, solo bajó la vista y no negó. Isadora dio un paso hacia él. El viento le tiraba del cabello. El frío le mordía las mejillas. Pero el fuego que la consumía venía de dentro. Respóndeme, gritó, agitando la tela como si fuera un látigo de memoria. Nahuel no hablaba, no huía, tampoco la confrontaba. Solo la miraba, con una tristeza que no parecía de ahora, sino de mucho antes. Ella lo empujó con las dos manos, no con fuerza, con rabia. Porque lo tiene, susurró, la voz quebrada, porque tú, y no él. Él bajó la cabeza, luego se inclinó, recogió el trozo de tela que había caído al suelo y lo sostuvo con ambas manos, como si fuera algo sagrado, no un trofeo. Con movimientos lentos, señaló el cielo, luego el suelo. Después hizo el gesto de cavar, y por último, puso la mano sobre su corazón. Isadora no entendía todo, pero entendía suficiente. Lo enterraste. Nahuel asintió. Ella sintió un mareo. Las piernas se le doblaron. Se sentó en la nieve sin sentir el frío. Fuiste tú quien lo mató. Silencio. Él negó, una sola vez, con fuerza, sin palabras. Entonces se acercó a ella, no mucho, solo lo justo, y sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en cuero. Lo dejó en el suelo, entre ambos, y se retiró. Isadora lo miró. Era una medalla, con el nombre de Luis grabado en el reverso, y un hilo rojo atado, como si alguien lo hubiera querido conservar, no reclamar. Sus dedos temblaron al tocarlo. Era real. Y por primera vez, desde que todo comenzó, lloró, no por miedo, no por rabia, sino por algo más complejo. La duda. Aquella noche no regresó a la choza. Se quedó sentada bajo el árbol torcido, con la medalla apretada entre los dedos, mientras la nieve se acumulaba sobre sus hombros como un manto de resignación. ¿Y si no era él? ¿Y si lo único que había hecho era recoger lo que quedaba? El odio necesitaba certezas, y ella ya no tenía ninguna. Amaneció con la piel entumecida y la garganta áspera. Volvió a la cabana arrastrando los pies, sin saber qué decir. Nahuel estaba allí, despierto, aguardando. No preguntó nada. Ella se sentó frente al fuego, no lo miró. Pasaron minutos, quizás horas, hasta que rompió el silencio. ¿Por qué lo enterraste? Él alzó la mirada, luego señaló el pecho, y dijo, con acento duro, pero claro: hombre, bueno. 2 palabras, 2 golpes en el alma. Isadora tragó saliva. Las lágrimas le nublaban la vista.
¿Y por qué me salvaste a mí? Nahuel no respondió. Solo se acercó a una esquina de la choza, sacó una bolsa de cuero, y de ella, un pequeño ramilete seco. Lo colocó en sus manos. Ella lo reconoció. Era la misma flor que Luis solía recogerle cada primavera. La misma que llevaba en el cabello el día de su boda. Su pecho se quebró. Él te la dio, ¿verdad? Nahuel no entendía las palabras, pero sí la emoción. Se inclinó y por primera vez puso la mano sobre el vientre de ella. Con ternura, con respeto, con un susurro que no pedía permiso, pero tampoco exigía nada. Isadora no lo apartó. Cerró los ojos y por dentro algo se soltó. El odio, el miedo, la culpa, todo empezó a derretirse. Como la nieve cuando el sol regresa, lento, pero inevitable. La nieve cayó durante toda la noche. Al amanecer, el mundo era un manto blanco sin huelas. Isadora se despertó con una calma extraña. No era paz, era suspensión. Nahuel ya no estaba dentro, pero había dejado un sendero de pisadas que se alejaban del claro. Ella lo siguió, no por curiosidad, sino porque algo en su pecho la empujaba. Cruzó el arroyo congelado, pasó junto a los árboles sin hojas, y lo encontró. De pie, frente a un montículo de piedras cubierto de escarcha. No se volvió al escucharla. Solo extendió el brazo, lento, y señaló el suelo. Ella se acercó. Era una tumba, sencilla, sin nombre, sin cruz, pero no anónima. En el centro, una rama seca con un lazo rojo, y sobre la piedra más alta, una moneda de cobre con el rostro gastado. Aquí pregunto, sin esperar respuesta. Nahuel asintió. Ella cayó de rodillas. El viento le golpeó el rostro, pero no se movió. Él se sentó a su lado, y con la voz baja, rota, comenzó a hablar. No en español, no del todo, pero suficiente. Fuego, noche, gritos, la emboscada. Sí, Luis. Pum. Hizo el gesto de disparar. No yo, otro, uniforme, malo. Isadora cerró los ojos. No necesitaba más detalles. Luis no había muerto por un apache. Había muerto por error. Por fuego amigo. Por el mismo ejército que lo mandó al norte y la dejó a ella en el olvido. Y Nahuel solo lo enterró. Con respeto, con memoria. Y le llevó flores. Isadora rompió al llorar. No como viuda, ni como prisionera, sino como alguien que, al fin, entendía el peso de una verdad nunca dicha. No hablaron en el camino de regreso, pero caminaban juntos. Por primera vez, sin la sombra de la sospecha entre los pasos. Al llegar a la choza, Nahuel preparó un cuenco con agua caliente y joyas amargas. Isadora no preguntó qué eran, solo las bebió, como quien acepta un puente tendido en mitad de un abismo. Esa noche, el viento sopló con menos furia, y la leña ardió más lenta. Ella tomó un cordel y unas cuentas de piedra. Comenzó a enhebrarlas con los dedos temblorosos. Era algo que solía hacer para calmar la mente. Antes, cuando aún creía en el futuro. Nahuel la observaba desde el otro lado del fuego. Él la notó su mirada, pero no la evitó. Para el niño dijo en voz baja, quiero que tenga algo, que sea suyo. Él no entendió las palabras, pero sí el gesto, la intención. Se acercó con cautela, se arrodilló a su lado y estiró la mano. Ella se la dio, no como ofrenda, sino como pacto silencioso. Él la sostuvo unos segundos. Sus dedos eran grandes, ásperos, pero no hicieron daño, solo calor,
Un calor antiguo que no necesitaba explicaciones. Los ojos de Isadora brillaban, por el fuego, por el cansancio, por algo que no sabía nombrar. Y entonces el dolor llegó. Agudo, roto, desde el vientre hasta el pecho. Ella se dobló, gritó. Nahuel reaccionó al instante. Ayuda, gritó él, sin palabras. No había nadie. Solo él. Corrió a avivar el fuego, a traer mantas, a hervir agua, a buscar raíces. Movió todo como si hubiera estado preparándose para este momento desde hacía años. Y quizás era cierto. Isadora respiraba entrecortado. El sudor le bajaba por la frente. No puedo, susurró, no puedo. Nahuel se arrodilló frente a ella, colocó la frente en el suelo y dijo: Si puedes. No en español, no en apache, en algo más antiguo. Humano. Las horas siguientes fueron una danza entre el grito y la espera. Entre el fuego que ardía sin cesar, y el cuerpo de Isadora que se abría como tierra rota en busca de vida. Nahuel no se movía de su lado, no hablaba, no temblaba, solo actuaba. Traía agua, remojaba trapos. Le ofrecía su brazo para que ella lo apretara cuando el dolor la desgarraba por dentro. Ella lo miraba entre contracciones, su rostro tenso, su mirada fija en ella, como si su vida también estuviera en juego, y quizás lo estaba. El llanto llegó con la luna, débil, pero claro. Isadora se desplomó hacia atrás. El sudor cubría su pecho, la respiración entrecortada, pero en sus brazos, un niño. Pequeño, tibio, con el cabello oscuro y los puños cerrados como si ya supiera luchar. Ella lo miró, y por un momento, el mundo se redujo a eso. Una respiración, un latido, un milagro. Nahuel no se acercó. Estaba de pie, al borde de la luz, con las manos cruzadas, la cabeza gacha. No quería ver, no quería tocar. Solo estaba. Ella levantó la vista y lo llamó, con la mirada. Él se acercó, lento, como si cada paso pesara una vida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Isadora alzó al niño y dijo: Elias. Nahuel la miró, confundido. Ella señaló al niño, luego a él, y añadió: Elías Nahuel de la Paz. Él no entendió las palabras, pero comprendió el gesto y los ojos. Y esa noche, por primera vez, compartieron el fuego, no como prisioneros, no como enemigos, sino como algo más. Algo que no tenía nombre, pero sí calor. La choza ya no era prisión, era cuna. Elías dormía en una que está tejida con ramas jóvenes, junto al fuego. Isadora se despertaba con cada suspiro, cada quejido, pero no era cansancio lo que cargaba. Era algo más suave, más fuerte, algo que nunca pensó encontrar entre el barro y la ceniza. Una mañana, mientras preparaba una infusión con joyas que Nahuel había traído, señaló el agua caliente y dijo: Agua. Él repitió, torpe: Agua. Ella sonrió. Luego él tocó una ramita que brillaba al sol y dijo: Luz. Ella asintió. Así comenzó. Una palabra por día, 2, a veces 3. Isadora escribía en la tierra con el dedo. Nahuel imitaba. Se rían cuando uno falaba. Se calaban cuando las palabras sobraban. Un atardecer. Ella le mostró una hoja seca. La partió en 2. Luego, unió los fragmentos con hilo. Rotodillo, luego los juntó. Juntos. Nahuel observó. Tomó 2 piedras, las golpeó, sacó chispas y susurró:
¡Fuego! La mirada de Isadora se humedeció. No era solo lenguaje, era puente. Por las noches, mientras Elías dormía, compartían silencios largos. A veces, él abordaba una mantita. Él talaba figuras en madera un ciervo, una estrella, un pez. Y a veces, solo miraban el fuego, sin tocarse, sin pedir. Un día, mientras Nahuel le enseñaba cómo afila una piedra, Isadora le tomó la mano. No por miedo, ni por frío, sino por impulso. Él no se movió, no dijo nada, solo la dejó estar. Era la primera vez que él la tocaba a alguien sin temblar desde la muerte de Luis. Y en ese gesto, algo se celó. No era amor aún, pero ya no era distancia. La primera nevada de primavera llegó sin aviso. Las ramas comenzaron a soltar su carga blanca, como si el bosque también necesitara liberarse. Esa tarde, Isadora tejía una pulsera con hilos de fibras secas. Su mirada estaba fija, pero su mente no. Repasaba gestos, silencios, presencias. Nahuel se sentó frente a ella, como tantas veces, pero algo era distinto. Ella levantó la pulsera. Para ti, dijo, extendiéndola. Él la tomó con cuidado, como si fuera frágil, como si tuviera miedo de romper no el objeto, sino lo que implicaba. Gracias, susurró en español. La palabra le salió cruda, pero sincera. Ella sonrió. Sus manos se rozaron. No fue un accidente. Él no se retiró. Ella no lo corrigió. Elías dormía. La noche cayó. Y cuando Nahuel se levantó para avivar el fuego, Isadora se acercó. Lo ayudó. Sus dedos tocaron los suyos. Se quedaron allí. Él la miró, lento, profundo. Él la bajó la vista, pero no se alejó. No soy tuya, murmuró. Él frunció el ceño, no comprendía las palabras. Él la lo sabía, y sin embargo, lo dijo. No soy de nadie, pero estoy aquí, contigo. Nahuel no respondió, solo alzó la mano y la colocó sobre su pecho. Luego, sobre el de ella. El silencio habló. Esa noche, no hicieron el amor, pero se sentaron lado a lado, con los cuerpos tocándose, con los ojos cerrados, como si el calor del otro fuera suficiente para cruzar todo lo que los separaba. Al amanecer, cuando Elías loro, ambos se levantaron a la vez, y durante un instante fugaz, sus manos buscaron el mismo cuenco, y se rieron. Ya no eran dos sobrevivientes, eran algo distinto. Una tribu de tres. Contra el mundo, los días comenzaron a alargarse. El hielo cedía al sol, y el bosque murmuraba otra vez. Una mañana, Isadora se sentó fuera de la cabana con Elías dormido en brazos. Nahuel la observaba desde unos pasos atrás, talando algo en madera. ¿Qué haces?, preguntó ella, sin esperar respuesta. Él levantó la figura. Era un colibrí. Ella sonrió. Para mí, amigo, señaló al niño, luego al cielo. Volar. Isadora bajó la vista, acarició la frente de Elías. ¿Crees que podrá? Nahuel no comprendía las palabras, pero comprendía el tono. Se acercó, se arrodilló frente a ella, y colocó el colibrí en las pequeñas manos del niño. Luego miró a Isadora. No pidió permiso, tampoco pidió perdón. Solo sostuvo su mirada, como si todo lo dicho y lo no dicho descansara en ese instante. Ella no retrocedió, tampoco habló, pero sus ojos se llenaron de algo que no era agua, sino pertenencia. Esa noche, cuando el niño lloró por fiebre, Nahuel fue el primero en despertar. Buscó las hierbas,
Preparó la infusión, la sostuvo mientras Isadora lo calmaba. Y por la madrugada, mientras Elías dormía de nuevo, él se quedó sentado al borde del jergón, con la cabeza apoyada en el marco de la cama, como un guardián, como un hombre que había elegido cuidarse. Isadora le puso una manta sobre los hombros. Él abrió los ojos, susurró una palabra en apache. Ella no la entendió, pero no importaba. Porque lo esencial ya no necesitaba traducción. El eco del galope llegó primero. Isadora estaba colando agua en una bolsa de cuero cuando lo escuchó. Un temblor en el suelo, un ritmo militar que ningún bosque podía ocultar. Salió de la cabana. Nahuel ya estaba en el claro, de pie, mirando hacia el sur. En su mano, el cuchillo de caza. En su rostro, la certeza. ¿Quiénes son?, preguntó Isadora, aunque lo sabía. Él no respondió. Solo caminó hacia ella. La miró a los ojos, y por primera vez, la tocó con ambas manos en los hombros. Firme, silencioso. El niño lloró desde dentro. Isadora corrió a tomarlo en brazos. Cuando salió, Nahuel ya no estaba. Lo vio avanzar hacia el bosque, no huyendo, sino colocándose en el camino. Minuto después, los vio aparecer. Uniformes mexicanos, 3 hombres, uno con cicatriz en la mejilla, otro con una bandera colgada en la espalda. El tercero la señaló. Es ella la viuda traidora. Isadora apretó a Elías contra el pecho. No me toquen, gritó cuando intentaron rodearla. Estoy con mi hijo. Ese niño no es mexicano, escupió el del parche. Es de ellos. El jefe desmontó. El gobierno ha enviado órdenes. Vienes con nosotros. Va a ir. Él es un salvaje. No tiene derechos. Él salvó mi vida, bramó Isadora, y enterró a mi esposo. Pero nadie escuchaba. En ese momento, Nahuel salió del bosque, con los brazos en alto, sin armas. Isadora gritó: No salgas. Pero él ya lo había decidido. Los soldados lo apuntaron. Él no se movió, solo dijo una palabra, una sola: paz. Y se arrodilló. No hubo juicio, solo cadenas. Nahuel fue amarrado de manos y empullado contra un árbol. Isadora suplicó, lloró, maldecía cada vez que alguien tocaba al niño como si fuera una abominación. Él no es un error, gritó. Es el hijo de la vida, no de la guerra. El jefe de los soldados se volvió hacia ella con una mueca de asco. Podemos dejarlo con los frailes, si coopera. Pero tú, regresarás. Tienes mucho que explicar. Explicar que dijo ella, con la voz rota, que sobreviví, que a mí aquí no debía. El hombre escupió al suelo. Ya dijiste demasiado. Esa noche la separaron de Nahuel. Él fue atado en el campamento, al borde del claro, como si fuera un trofeo de caza. Isadora y Elías dormían bajo vigilancia, en una tienda improvisada. Pero no dormía, no podía. Pensaba en el colibrí talado, en la pulsera de fibras, en la palabra paz pronunciada por alguien que jamás tuvo derecho a ella. Cuando el sol asomó entre las ramas, tomó su decisión. Se acercó al jefe, con el niño en brazos, y dijo: Mi ida, pero no con ustedes. No tienes opción. La tengo, y si no me dejan elegir, lo haré de otra forma. Amenazas. Promesas, dijo ella, firme. Ay, entonces, Nahuel, a un atado, gritó algo en su lengua. Todos se lloraron. Isadora también. Él la miraba, y aunque no entendía sus palabras, entendía su miedo. Él la negó con la cabeza, y susurró, como si el viento levara su juramento.
No voy a dejarte solo. Les tomó semanas llegar al sur. Isadora nunca miró atrás. Elias colgaba sobre su pecho, envuelto en una manta que todavía olía a humo de la choza. De Nahuel no supo más. Solo el eco de su voz la acompañaba, y la madera del colibrí, que la cosió al borde del Moisés. Los pueblos por donde pasaron la miraban con sospecha. Una mujer sola, un niño con ojos demasiado oscuros, demasiado libres. No encontró hogar, así que lo construyó. En una aldea entre el monte y el río, compró una casa pequeña con lo poco que le quedaba del apellido. Abrió una escuela, primero con 3 niños, luego con más. Enseñaba español, pero también enseñaba palabras apache, no por rebeldía, sino por justicia. Elías creció entre lenguas mezcladas, entre mitos cruzados. Jugaba con los niños blancos, pero también con los hijos de los jornaleros. Nadie entendía cómo, pero todos los seguían. Un día, muchos años después, un cartero sudoroso le trajo una carta selada con el escudo nacional. Isadora tembló. La abrió. Era una invitación. El gobierno buscaba intérpretes para un congreso con las tribus del norte. Alguien había recomendado a Elias. Alguien que recordaba a un niño con un cuenco en la mano y una trenza que desafiaba las fronteras. Isadora fue con él a la capital. Lo vio subir al estrado, tan erguido, tan sereno. Y cuando empezó a traducir entre el ministro y el anciano apache, él la entendió. El niño que nació entre el odio se había convertido en el puente. Elias Nahuel de la Paz no era de uno, ni del otro. Era de los dos. Y mientras lo observaba, Isadora sintió que Luis, y también Nahuel, de algún modo, estaban allí. En cada sílaba, en cada pausa, en cada promesa dicha con la voz firme de un hijo que nunca pidió nacer, pero eligió vivir. Si esta historia tocó alguna parte de tu alma, suscríbete, porque aquí, en La Última Mirada, no contamos finales felices, contamos verdades que transforman. Nos vemos en la próxima historia.